Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Francia Michelle Blanco, una mujer transgénera sindicalista del departamento de Chinandega en la hermosa República de Nicaragua. Soy una mujer que ha atravesado por muchas situaciones en esta vida, incluyendo el autodescubrir su propia identidad en un contexto familiar donde hubo mucho rechazo. Me vi obligada a viajar a Guatemala, donde caí en manos de personas que me explotaron laboralmente, ejerciendo precisamente el trabajo doméstico. Tuve encerrada un año completo sin recibir ningún salario ni ningún apoyo y decidí huir por esta situación, ya que ni siquiera mi familia tenía contacto ni comunicación conmigo. Caí en manos de personas que me obligaron a comerciar sexualmente con mi cuerpo, algo que yo nunca quise hacer, pero me quitaron mis documentos, algo que suelen hacer mucho las personas que explotan laboralmente o que obligan a las personas a ejercer el trabajo sexual en otros países. Te quitan tu documento de identificación y te obligan a hacer muchas cosas que tal vez uno no quiere o una no quiere. Esas experiencias tan terribles que pasé en Guatemala por el simple hecho de ser una mujer trans, pero también de ser una mujer transmigrante que no estaba en su propio país, me vio a la situación de reflexionar al interno de mí como persona y darnos cuenta en mi retorno a Nicaragua de que la situación de las mujeres trans trabajadoras domésticas en Nicaragua es muy difícil. Hay muy poco acceso al trabajo e inclusive las que tienen trabajo son no formales, ya que el acceso a un trabajo formal te obliga a tener cierto nivel de escolaridad, pero también a respetar ciertos estereotipos que ya existen en esta cultura machista como la que existe en Nicaragua actualmente. Al darme cuenta de que muchas trabajadoras domésticas trans están siendo explotadas, no reciben el salario mínimo, ni siquiera algunas reciben salario porque se los pagan por especie y otras son explotadas simplemente por recibir alimentación, nos hace ver la necesidad de crear y fundar un sindicato específico de mujeres trans y de la comunidad LGBTI que luche por la defensa de los derechos laborales de las mujeres trans trabajadoras domésticas, pero también que vele por el acceso y la inclusión laboral a las personas trans en los diferentes espacios. Esto gracias a la fundación y a la conformación de este sindicato por parte de nuestra secretaria general del FETRADOMON, doña Andrea Morales, que nos contactó a Yadira Gómez, que es la actual secretaria general del sindicato Citrado Trans, y decidimos fundar el sindicato junto con otras 6 compañeras trans, ya que habíamos identificado de que por mucho tiempo en Nicaragua siempre las acciones se dirigían exclusivamente a VIH, o sea, a las mujeres trans se les ponía una etiqueta de VIH y todo era prueba de VIH, prevención y uso constante y consistente del condón, pero no veíamos más allá. No veíamos en la necesidad de las compañeras de tener un trabajo formal, de defender sus derechos en el caso de que sean violentadas si ya tenían un trabajo, o en el también el hecho de que conozcan cuáles son sus derechos, aún teniendo un trabajo informal o siendo ellas las propias dueñas de su negocio, ya si estas eran comerciantes o si eran maquillistas o decoradoras, algo que es muy normal en el contexto de Nicaragua, ya que actualmente la mayoría de las trabajadoras trans que existen en Nicaragua ejercen el trabajo sexual seguido por el trabajo doméstico. Entonces, al ver este incremento en las estadísticas de que las mujeres trans no solo ejercemos el trabajo sexual, sino que también estamos ejerciendo el trabajo doméstico en condiciones que no necesariamente son las que deberían de ser, como por ejemplo no recibir el salario mínimo, no tener prestaciones de seguro social, que no se respete nuestra identidad o que seamos víctimas de explotación laboral al trabajar en un horario más allá del que está estipulado legalmente, ya que gracias al convenio 189 en Nicaragua existe una ley que es la ley 666 que obliga a los empleadores a extender un contrato por escrito formal, pero también a que las chicas y los chicos que ejercen el trabajo doméstico también tengamos acceso a un salario digno o por lo menos el mínimo, pero que también tengamos acceso a nuestras prestaciones sociales y a estar trabajando en condiciones dignas y humanas. Fundamos el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, que hasta ese momento nosotros no sabíamos que era el primer sindicato de trabajadoras domésticas a nivel mundial. Y nos dimos a la tarea de investigar y así es, actualmente somos el único sindicato de mujeres trans trabajadoras domésticas
a nivel mundial que defiende y lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar trans, pero también por las trabajadoras del hogar cisgéneras o del resto de identidades de la comunidad LGBTI. ¿Cuál fue uno de nuestros principales desafíos? Entrar en un contexto machista, a como históricamente ha sido el sindicalismo, donde actualmente existen muchas mujeres que están sentando precedentes y están marcando la diferencia para que se logre una igualdad de género en estos puestos tan importantes como es el sindicalismo y la defensa de los derechos laborales. Poder ingresar en este mundo sindicalista fue muy importante para nosotras y esto fue gracias a que estamos afiliadas a la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios de Nicaragua, FETRADOMOD, que es dirigido excelentemente por nuestra secretaria general Andrea Morales, a quien el sindicato en sí le debe mucho, ya que ella fue la primera que nos facilitó procesos educativos para que nosotros conociéramos acerca de marco jurídico, conociéramos acerca de sindicalización, conociéramos acerca de lo importante que es afiliarse a un sindicato, conociéramos de lo importante que es el acceso al trabajo y la inclusión laboral, pero también de lo importante que es trabajar en condiciones higiénicas, saludables y dignas. Nosotras tenemos un especial agradecimiento con doña Andrea, que hasta el momento todavía sigue estrechándonos la mano, ya que como sindicato nosotras pertenecemos a la FID, pero a través de la afiliación que nosotras estamos en la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios, FETRADOMOD. Hoy en día nos sentimos acuerpadas también por la FID, que está viendo la necesidad de trabajar temáticas y construir cajas de herramientas donde se pueda trabajar con nuestras poblaciones en extrema vulnerabilidad. No solo las mujeres cisgéneras que ejercen el trabajo doméstico, que de por sí ya somos vulnerables, sino de las trabajadoras trans y de la comunidad LGBTI que ejercemos el trabajo doméstico y que desafortunadamente todavía no hay una restitución de derechos independientemente de que tengamos una ley tan especial como lo es la ley 666, pero sabemos de que en Nicaragua tenemos un marco jurídico excelente, pero que cuando hablamos de aplicabilidad o de ejecución ya es algo muy distinto en lo que nosotras tenemos que estar en constante vigilancia para que estos derechos sean restituidos. Nosotras hemos participado en campañas a través de las metodologías de la información y la comunicación TIC, como sí a la inclusión laboral trans, pero también así a la ratificación del convenio 190 de la OIT y a su recomendación 200C, que para nosotras como mujeres trans es muy importante porque habla en uno de sus principios fundamentales sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, algo que nosotras como mujeres trans sufrimos el día a día, porque acá en Nicaragua, como en otros países latinoamericanos, vivimos en un contexto patriarcal donde hay una desigualdad de género y donde hay que estar constantemente en una lucha por reivindicar los derechos, y especialmente nosotras como comunidad trans o comunidad LGBTI, que vivimos en constante estigma y discriminación por parte de una sociedad doble moralista y una sociedad heteronormativa que se rige bajo un sentido binario del sexo, hombre y mujer, y donde no da permiso para otras identidades. Pero gracias a esta iniciativa y a esta lucha constante que nosotras estamos viviendo, acuerpadas por FETRADOMOD y acuerpadas por la FID, podemos decir hoy en día que nos hemos ganado un espacio en el mundo sindical, pero que también nos hemos ganado un espacio ante los tomadores de decisiones, a los cuales hemos podido lograr gracias a este acompañamiento que tenemos por parte de la FETRADOMOD, pero también por parte de la FID. Con FETRADOMOD nosotros hemos realizado muchos procesos de formación, dentro de los cuales podríamos mencionar también la creación de una red centroamericana por la defensa de la justicia laboral LGBTI, que hemos estado atravesando procesos de capacitación en diferentes módulos que hablan acerca de cómo es el marco jurídico, pero cómo protege a la comunidad LGBTI y a la comunidad trans trabajadora doméstica en sus espacios de trabajo, pero también no solo en el espacio de trabajo, sino cuando llegas a solicitar un trabajo, ya que sabemos que muchas veces podemos tener un currículum muy nutrido y muy enriquecido, pero por el simple hecho de nuestra identidad, hay muchas personas encargadas de recursos humanos que ni siquiera nos dan la entrevista, recogen nuestros documentos y nos dicen:
Ahí les llamamos cuando sabemos que esa llamada nunca va a llegar, porque ellos tachan basadas en la identidad de la persona y no en sus capacidades y en sus habilidades, lamentablemente. Con FETRADOMOP también hemos participado en espacios con la FI, como la Escuela Latinoamericana o el Programa Latinoamericano Luna, donde pude estar presente y donde nos brindaron herramientas tanto emocionales, pero también técnicas, para poder mejorar nuestro trabajo, para poder mejorar nuestra capacidad de afiliación, para poder mejorar nuestra capacidad de alcance y poder expandir nuestro trabajo al resto de población trabajadora doméstica que todavía no se ha afiliado. Poder hablar de afiliación y de la importancia de pertenecer al sindicalismo es muy importante, ya que para poder defender los derechos, una sola golondrina no hace verano. A veces se necesitan de muchas golondrinas para poder realizar cambios y para poder ver el sol. Y eso lo hemos tenido gracias al trabajo que hemos realizado en conjunto con FETRADOMOP en la incidencia política, pero también en los procesos de formación, ya que estamos en constante comunicación para ver cuáles son las líneas de trabajo que tenemos que seguir en algún momento, dependiendo de las plataformas que nosotras podamos obtener para poder facilitar estos procesos a nuestras afiliadas, y dentro de las cuales incluimos no solo afiliadas trans, sino afiliadas de los otros sindicatos que pertenecen a FETRADOMOP. E igual FETRADOMOP en cada uno de sus procesos invita siempre a cuotas del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Trans, porque para FETRADOMOP la formación de las trabajadoras domésticas trans es muy importante para poder tener un lenguaje político a la hora de poner en la mesa de los tomadores de decisiones cuáles son las acciones más necesarias que nosotras como comunidad necesitamos que incluyan en sus agendas políticas. Uno de los principales objetivos de CITRADOTAN actualmente es poder formar un equipo de procuradoras laborales trans, pero también procuradoras laborales transgéneras que estén certificadas por la academia, pero también por la Asamblea Nacional, para que nosotras mismas podamos defender nuestros derechos a la hora de que alguna de nuestras compañeras esté siendo víctima de violación de sus derechos laborales, ya que no es lo mismo que te defienda una persona heterosexual a que sea un par, ya que nosotras nos sentimos empáticas unas a las otras porque sabemos cuál es nuestro contexto y sabemos cuáles son las vulnerabilidades que sufrimos y cuáles son las conciencias machistas dentro de las cuales vivimos, y que siempre tachan a las mujeres trans como culpables de muchas situaciones que a veces simplemente somos víctimas. Por eso uno de nuestros objetivos a mediano plazo es poder pasar por este proceso de formación en la academia y en la asamblea para poder certificar a como debe de ser a procuradoras laborales que defiendan los derechos de nuestras compañeras y de nuestros compañeros que pertenecen a los diferentes sindicatos afiliados a FETRADOMOP, pero que también están afiliadas a CITRADOTRANS, ya que como sindicato de comunidad trans inclusivo, siempre incluimos a las demás identidades de la comunidad LGBTI que quieran afiliarse, porque sabemos de que vivimos en un contexto donde toda la comunidad LGBTI tiene sus propias particularidades, pero vive una misma discriminación. Metas a corto plazo: actualmente nosotras como CITRADOTRANS estamos culminando un proyecto que teníamos con FECAN, en el cual consistía en facilitar procesos de formación con nuestras afiliadas. Llegamos a 60 personas actualmente, sobre la importancia de la ratificación del convenio 190 de la OIT, pero también la importancia de que nosotras formáramos parte de estas campañas en pro de la ratificación del convenio 190, que fuéramos protagonistas de estas campañas y que estuviéramos en primera fila de demandas de la ratificación del convenio 190, porque nosotras somos grandes beneficiadas de este convenio, ya que habla acerca de la erradicación de la violencia y el acoso en los espacios laborales, en el mundo laboral, pero también habla acerca de la no discriminación y de la protección de estas violencias y de este acoso cuando nosotras vayamos a solicitar un trabajo, que se respete nuestra identidad y que se valore simplemente nuestro currículum, nuestras habilidades para el puesto a que nosotras estamos optando. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotras como
Citrao Trans le daríamos a las trabajadoras trans del mundo? Creo que es muy importante seguir los ejemplos. Nosotras como Citrao Trans seguimos el ejemplo de Fetrado Mob e invitamos a otros países hermanos, ya sea de la región de América o de las otras regiones del mundo como Asia, África o Oceanía, a de que formemos estos sindicatos. Vivimos en contextos donde no podemos olvidar a todas las mujeres, porque una lucha feminista no es lucha, sino incluye a todas las mujeres. Y sabemos que las mujeres venimos en los diferentes sabores, colores, texturas, alturas. Somos distintas, pero somos mujeres y es una misma lucha. Entonces hay que formar, hay que incluir a estas chicas, porque muy difícilmente ellas van a buscar cómo formar un sindicato si ni siquiera conocen del mundo del sindicalismo. Así como nos pasó a nosotras, tenemos que conocer a esas líderes sindicalistas, tienen que conocer cuál es nuestro contexto, pero a la misma vez tienen que formarnos en materia de sindicalismo y de defensa de derechos laborales para que nosotras conozcamos cuál es nuestro derecho. Invitar a todas las federaciones, a todos los sindicatos a nivel mundial a que incluyan a estas poblaciones vulnerables y a que también innoven y formen estos sindicatos para que nosotras podamos a nivel global ser más fuertes y podamos defender los derechos de las compañeras que hasta el momento están en el olvido, pero no porque no estén ahí, sino porque simplemente no conocen de derechos. Y es necesario que nosotras, como sindicalistas, empecemos esa búsqueda de dónde se encuentran estas chicas y estos chicos para poder formarles e invitarles, para poder crear una fuerza más grande de la que de por sí ya somos como sindicalistas, de la que ya por sí ya somos como FIT a nivel mundial. Es muy importante para la comunidad trans sentirse acuerpada, sentirse apoyada, sentirse visible, pero a la misma vez sentir que tiene las herramientas necesarias para poder defender políticamente los derechos que históricamente se nos han vulnerado. Estos espacios son fundamentales, como por ejemplo el momento en que la FIT deseó o ideó crear una caja de herramientas tan necesarias para poder realizar un trabajo efectivo y productivo con las comunidades LGBTI, pero también con las comunidades de trabajadoras domésticas cisgéneras. Nosotras hemos logrado llegar a espacios muy importantes, poder protagonizar campañas de visibilización a nivel nacional, poder compartir en espacios internacionales como foros, conversatorios, encuentros, y para poder llevar ese mensaje, para que conozcan cuál es nuestra lucha, pero también para que sepan que nosotras formamos parte de ustedes, formamos parte de la FIT, formamos parte del mundo sindicalista, formamos parte del mundo de las mujeres feministas, pero también formamos parte de esa lucha en común por la rectificación de los derechos de todas las mujeres en el mundo del sindicalismo. Una de las principales estrategias sería ir formando sindicatos inclusivos, pero también ir formando sindicatos específicos de comunidad LGBTI, creando ciclos de formación en materia de estos temas tan importantes como marco jurídico, derecho laboral, formación sindical, la somática, que es tan importante, los auxilios psicológicos, que son tan vitales e importantes, y sobre todo la resiliencia, que es algo que nosotras como mujeres hacemos día a día y algo que definitivamente nos ha ayudado a seguir en pie de lucha. Yo como Francia Blanco, como mujer transgénero, como una de las fundadoras de Citrao Trans, pero también como parte de la Junta Directiva y responsable de asuntos laborales de la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios de Nicaragua, Fetrado Amor, invito a la unión, invito a la sororidad, y en estos tiempos de pandemia, donde necesitamos mucho más del alma y del calor humano a distancia, no nos olvidemos de las demás compañeras ni del prójimo, porque nuestra lucha no solo es para nosotras, sino que es para todas las trabajadoras del hogar del mundo. Un gusto y muchísimas gracias.